Hola amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre el rango de los 62.500 a los 64.500. Sabemos que el lado bajista, principalmente en la última semana, lo ha colocado lo geopolítico, conflicto Israel e Irán. Y ver qué tanto la respuesta de Israel se involucra con las instalaciones petroleras como se especula, pues dirá mucho para el precio de Bitcoin y los mercados de riesgo a muy corto plazo. Desde el lado macroeconómico, las cosas han mejorado bastante, principalmente por los datos de empleo. Aleja los vientos de recesión, o por lo menos los aplaza. Y tenemos que ver qué nos dicen este jueves, precisamente en torno a ello, si la tendencia continúa igual y cómo sale el IPC. Ojo que por allí pueden haber movimientos del mercado muy importantes. A eso hay que agregarle que inician los reportes trimestrales de ganancias de las empresas en los Estados Unidos, los cuales definirán el camino de este último trimestre o en mucho van a aportar a los precios. Y ojo que estamos en tiempos donde las elecciones hacen generar ese tema de liquidez, de que todo va bien y para ello los mercados debiesen ir arriba para reflejarlo. Veremos qué ocurre y referente a todo lo que hemos narrado, pues vamos a ver qué están haciendo tanto las empresas como los inversores en este punto. Entonces, el gráfico semanal del precio de Bitcoin nos muestra cómo la semana que ha cerrado ayer domingo lo ha hecho en rojo, recuperando parte de la pérdida que tenía, y esto luego de 3 semanas alcistas. Y ya vemos también que hoy lunes pues abrimos de forma positiva, recuperando parte de esa corrección semanal. Pero ¿qué es lo importante? Saber hacia dónde vamos a ir en esta semana y principalmente en octubre. Vamos a revisar cuáles son esos factores que nos pueden insinuar la dirección, pero primero verifiquemos la estacionalidad. ¿Qué tenemos? Los años de los halving, que coincide con los años presidenciales de elecciones en los Estados Unidos, pues vemos que septiembre, como ya ocurrió, empieza la recuperación y octubre, noviembre y diciembre nos muestra ese mejor desempeño. Pero enfoquémonos en noviembre. Si vamos al gráfico de cómo le ha ido a Bitcoin en todos los meses de octubre, desde 2010 hasta la actualidad, pues vemos que bien, ha tenido un rendimiento superior al 28%, aunque en los mercados financieros, los índices bursátiles, no les suele ir bien en octubre durante los años presidenciales. Pero precisamente vayamos a abordar ese primer hito importante o lo que puede influir en mucho en el precio de Bitcoin para este mes. Estamos a 29 días de las elecciones en ese país y hemos visto que hay un movimiento alcista por lo general antes de esas elecciones, después también, y luego de ello suele venir la mejor expansión en el precio de Bitcoin. La que tenemos en mucha duda es lo que pase en 2025 y eso dependerá cómo evolucionen posibilidades de recesión. Pero por ahora lo que venimos diciendo, el gráfico aquí en blanco nos lo está mostrando. El precio de Bitcoin se ha ido recuperando en camino a esas elecciones. Veremos si lo termina de hacer y nos muestra nuevos máximos alrededor de ellas, que es mucho en lo personal en lo que vengo diciendo. Y precisamente en este punto, ¿qué miran los inversores referente a esas probabilidades de que quede un candidato o el otro? Bueno, ya sabemos que en caso de que quede Trump va a favorecer mucho al precio de las criptomonedas e incluso de Bitcoin. Yo diría principalmente las criptos, pero desde el lado de Harris, pues ya sabemos que no es positivo, yo no lo veo así. Para mí, en caso de que quede esta señora, pues lo que hay que mirar es qué dirección toma el índice del Nasdaq respecto a ello. Y Bitcoin, si va al alza, lo va a replicar, pero en menor porcentaje. Y si va a la baja, ojo que lo aumentaría. Pero por ahora, pues la proyección es favorable a Trump y en torno a ello, sí este sector lo celebraría bastante y lo veríamos reflejado en los precios de las criptomonedas. Esa es mi percepción en torno a lo que ha venido pasando de forma histórica. Ahora, que se sumen cosas como esta ya son adicionales. Se está rumorando que si llega a quedar Trump presidente, pues van a sacar a este señor de la SEC, que sabemos que eso sería un hecho, pero ¿quién lo reemplace sería la pregunta? Y se habla que sería el director jurídico de Robinhood. Ojo que en caso de que sea así, las altcoins se van a ver bastante favorecidas con este tipo de cosas. Por ahora es netamente especulación, pero ojo a medida que se desarrollen los hechos.
Por otro lado, sabemos que lo que hay que vigilar desde el lado bajista, pues es cómo evoluciona la tensión en Medio Oriente que impactó negativamente al precio de Bitcoin durante la semana pasada. ¿Qué es lo que se prevé? Tal vez que Israel esta semana dé una respuesta militar a Irán sobre su ataque con misiles. ¿Cuál es el problema? Que se prevé que ese ataque se dirija a instalaciones petroleras y con ello obviamente va a tener impacto negativo sobre los mercados de riesgo y allí se involucra a Bitcoin. Tengan presente que la producción e instalaciones en Irán sobre petróleo pues es bastante importante y por ello debiese haber una afectación muy notable si realmente se ejecuta a instalaciones petroleras. De lo contrario, no sería tan bajista. Será importante seguir cómo evoluciona ese conflicto y si realmente esta semana vemos esa respuesta, la cual incluso se puede postergar. Desde el lado macroeconómico, los reportes a vigilar pasan este jueves. Uno con el tema del IPC, que como es claro el gráfico, después de habernos tenido muchos meses entre la zona del 3 y el 4%, pues vemos que la inflación ya está en la zona del 2 y el 3%, y si llega a salir en el 2.3 o más bajo de ello, bueno, el mercado va a celebrar que de alguna forma u otra el FOMC, la Reserva Federal en los Estados Unidos, cumplieron con su tarea entre comillas, aunque sepamos que no es así, pero los datos son los que obedecen los inversores. Y adicional a ello, tener en cuenta que el jueves vienen más reportes del empleo, teniendo muy presente que estos datos se arrojan no con mucha antelación ante elecciones, yo los esperaría favorables y también que los mercados de riesgo los resulten celebrando, aunque los inflacionarios hayan perdido algo de relevancia. Veremos cómo se dan las cosas, pero ojo que el jueves será bastante determinante para los mercados de riesgo. Y entonces, en torno a esa incertidumbre geopolítica y la evolución de lo macroeconómico, ¿qué están haciendo los inversores calificados y las empresas? Empecemos por el lado de los inversores calificados con el tema de los ETF. En barras verdes, las compras que se han hecho semanalmente desde que iniciaron a funcionar los ETF, y en rojo cuando las ventas superan a las compras. ¿Qué hemos venido repasando? Que hubo un gran impulso a principio de año cuando fuimos de los 38,000 arriba de los 70,000, es mucho motivado por las compras grandes de estos ETF. ¿Eso se ha vuelto a repetir? No. Ha sido bastante intercalado durante el segundo y tercer trimestre de este año. ¿Cómo vamos actualmente? Bueno, recientemente y luego de ir a visitar los $52,000 en septiembre, vimos que se desarrollaron semanas donde las compras habían sido interesantes. Inclusive en esta última, donde fuimos a visitar precios arriba de los 65,000, se compraron más de $17,000. Pero otra vez se desató la incertidumbre en Medio Oriente, lo geopolítico, y vino una semana donde las ventas superaron a las compras. ¿Qué necesitaríamos ver aquí para inferir nuevos máximos? Que las cosas se compongan geopolíticamente y que lo macroeconómico vaya en línea como ha ido en las últimas semanas. Y eso nos llevaría a ver este impulso importante de compras. Para resumir el tema de los ETF, porque algunos necesitarán conclusiones con números, pues veamos que esos ETF ya gestionan más de 931,000 Bitcoin. Ojo que la cifra no es menor. La cifra de BlackRock supera los 367,000 Bitcoin y la de Fidelity los 178,000. Ojo que no son números pequeños, pero adicional a eso, vemos que sí, el comportamiento de los últimos 7 días es que se vendieron 4,493 Bitcoin por tema geopolítico. En los últimos 30 días han añadido 13,000 Bitcoin, que para hacer en un mes, pues no es relevante. Y en los últimos 3 meses han añadido casi 60,000 Bitcoin. La suma es importante, pero si vemos este gráfico, pues no es relevante en relación a lo que se requiere para que se mueva el precio de forma significativa. Por ende, desde este lado la conclusión es ojo. Estos inversores no es que estén vendiendo en masa. Estos inversores lo que han hecho es disminuir la velocidad con que acumulan, pero ya vemos que van para el millón de Bitcoin. Y recuerde que solo van a haber 21 millones de Bitcoin en total. Ahora, hablemos de las empresas en torno a Bitcoin. Sabemos que entre las empresas públicas que cotizan en bolsa
y las privadas, pues a día de hoy ya gestionan más de 758.000 Bitcoin, que si eso se lo sumamos a los Bitcoin en gestión de los ETF, pues el número es bastante grande y hay que colocarle atención porque la segunda ola de inversores institucionales, como vemos, está por ahora a ritmo cadenciado, pero sus tenencias siguen aumentando. ¿Qué ocurre? Estos 758.000 Bitcoin ya representan más del 3.61% de los Bitcoin en circulación. Ojo con esos datos, pero ahondo más. Sabemos que MicroStrategy ha diseñado su estrategia de compras recurrentes que en este momento le permite gestionar más de 250.000 Bitcoin. Pero ¿qué ha pasado? Que esa estrategia la han copiado más empresas. Una de ellas es Metaplanet y el día de hoy ha hecho otra compra por más de 108 Bitcoin. ¿Qué es lo interesante aquí? Que estas empresas ya empiezan a comprar a precios altos para unos, a otros precios bajos para otros. El total es que van acumulando de a poco. Y por ejemplo, esta empresa ya gestiona casi 640 Bitcoin. ¿Qué es lo importante? Su precio promedio de compra se encuentra en los $63.049. Colóquele mucha atención a sus precios promedio de compra, no tanto a intentarle ganar al mercado, sino a lo que están haciendo en torno a qué cantidad de Bitcoin gestionan y cuál es ese precio promedio. Allí está la clave, pero les cuento algo más. Esto de las empresas ya se vuelve un virus, porque si ustedes se fijan, la acción de esta empresa desde que inició a comprar Bitcoin, que fue en abril de este año, pues se ha expandido enormemente. Actualmente ha tenido un incremento superior al 436% y en su punto más alto alcanzó a superar el 1.500%. Ojo que más empresas se están dando cuenta de esto y de a poco van incrementando sus tenencias en Bitcoin. Espero que tu estrategia sea similar. Y ya que hablamos de empresas, finalicemos el video citando algo muy relevante. Han empezado los informes trimestrales de las empresas en Estados Unidos de cómo les ha ido. Bueno, ojo que en esta semana vienen tres grandes y muy relevantes: BlackRock, JP Morgan y Wells Fargo. Ojo que los datos relacionados en Bitcoin que veamos en sus balances pues tendrán un impacto sobre el precio de este activo. Es algo importante a mirar no solo por eso, sino que sabemos que a medida que más se desarrolle estos informes semana a semana, pues veremos un impulso o lo contrario, un retroceso principalmente en los mercados de riesgo. Vean aquí el 22 de octubre que está cargada por empresas muy significativas con impacto en los índices. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica y los espero en el próximo.